Paz de Cristo, hermanos, nos reunimos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Para mí un gusto el poder servirle de esta manera. Espero que el Señor le esté bendiciendo, le esté guardando. Un abrazo fraternal a la distancia. Vamos a ver algunas características durante algunos estudios de cómo es un discípulo del Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar por este tema, integridad. Integridad. Voy a estar leyendo en la versión de la Biblia Dios habla hoy y voy a leer para empezar en primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Leo en el nombre del Señor Jesús. Siempre doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia que Dios os ha dispensado por medio de Cristo Jesús. Pues por medio de Él os ha dado Dios gran riqueza espiritual, tanto de palabra como de conocimiento. Ahora bien, la pregunta es, ¿cree que el mundo carece de integridad? ¿Qué cree usted? ¿Existe la integridad como un valor que todos están observando? ¿O carecemos en este mundo de integridad? En un mundo donde la moral ya no existe, encontrar gente con integridad y carácter es casi una misión imposible. La noticia común en todos los diarios y televisión es la corrupción en la política o en el ámbito empresarial. La inmoralidad, la falta de honradez y la envidia han hecho pedazos el mundo en que nosotros vivimos. Estamos en una cultura que exalta los antivalores, exalta a los antihéroes. Se hacen programas de televisión de pésima calidad. Muchos de ellos solo se dedican al escándalo, a la exposición pública de más corrupción. La gente ya no aprecia, al menos en lo que se vende, a las personas honestas, a las personas íntegras, al que guarda la ley, al que es honrado. La pregunta es entonces, ¿dónde quedó la integridad? ¿Cuándo fue que perdimos el camino? Algunos creen que solo debemos dejar que las personas descubran por sí mismas desde su interior la bondad que hay en ellos. Es casi como el mito del contrato social, de que el ser humano solo, porque per se, le nació de dentro ponerse de acuerdo como un medio de subsistencia, y por eso se creó la familia, para cuidar a los hijos, a la vez para proteger a las nuevas familias, se crearon los clanes y por último la religión para guardar la moral. Sin embargo, los últimos descubrimientos arqueológicos han mostrado que había culto antes de que existieran las ciudades, porque esto es lo cierto, el ser humano, si no tuviese un Dios moral, íntegro, todopoderoso sobre él, no tendría camino. Eso de esperar que cada uno de su interior descubra la bondad en él, y eso sería el fin de todos los males, eso es un engaño. En el libro de los Jueces, nosotros vemos que el pueblo de Dios vivía bajo este engaño, y que lamentablemente no ocurrió nada bueno. Nunca fluyó la virtud desde dentro del hombre. Jueces 21-25 dice, en aquella época aún no había rey en Israel, de modo que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Esta fue, cuando dejaron que cada uno hiciera lo que le naciera, una de las etapas más oscuras espiritualmente hablando, de más irreverencia hacia Dios, que ha sucedido en la historia del pueblo de Dios. Y lamentablemente es lo que sucede en estos tiempos. Ahí es donde se aplica de verdad la escritura aquella que dice instruye al niño en su camino. Es lo que está diciendo el escritor. Déjalo que haga lo que quiera, que solito encuentre su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. El hombre no es bueno porque sí. El hombre, usted y yo nacimos pecadores. Sin la guía de nuestro Dios, nosotros no tenemos ningún camino bueno que seguir. Cuando Dios no es el rey de la vida, le estamos dando lugar al caos. Cuando no hay una autoridad que gobierne nuestros corazones y los deseos que tenemos, caeremos en la trampa de hacer lo que se sienta mejor, lo que esté a nuestro alcance, lo que dicte nuestro corazón, lo que nos caiga bien en ese momento. Sin embargo, nosotros, usted y yo, estamos llamados a ser de Cristo. Y el Señor Jesucristo lo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ser un discípulo del Señor Jesucristo significa someterse a su señorío, llevar una vida acorde a la voluntad y a los deseos de Dios.
¿Será posible vivir en integridad en una era tan secular, tan inmoral, con tantos antivalores? La respuesta, en el nombre de Jesús y con la llenura del Espíritu Santo, es un rotundo sí. Así que usted y yo tenemos el desafío de vivir en integridad como discípulos del Señor Jesucristo. Veamos cómo hacerlo. En 3 partes. Todo esto siempre son resúmenes. 1. Deshacerse del antiguo yo. Deshacerse del antiguo yo, la antigua manera de vivir, la que hacía lo que bien le parecía según su corazón le dictaba, eso no sirve. Hay que entregarle la vida a Cristo. En los días de Jesús, los discípulos querían hablar y caminar como su maestro. Eso era ser un discípulo, seguir a un rabí. En los días de Jesús, los discípulos querían hablar y caminar como su maestro. Y un rabí sabía que su enseñanza estaba a punto de llegar a término, es decir, que ya tenía un discípulo que se iba a convertir en maestro, cuando él mismo se veía reflejado en su alumno. Debemos entender que Jesucristo es nuestro único Maestro, nuestro único Señor, nuestro único Rey. Él es nuestro mejor ejemplo de integridad. Jesús personifica la esencia total de la verdad y de la moral. Y es a Él al que seguimos. La pregunta no es qué hace este, qué hizo aquella iglesia, qué hace tal pastor, qué haría Jesús. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto? Debemos tornarnos una vez más a la lectura de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ya no buscando algunas cosas ocultas, sino la vida de Jesús, cómo reaccionó frente a las distintas situaciones que se le presentaban. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24 dice, así pues, en el nombre del Señor os digo y encargo que no viváis más como los paganos, que viven de acuerdo con sus vanos pensamientos y tienen oscurecido el entendimiento. No gozan de la vida que procede de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de acciones impuras. Pero vosotros no conocisteis a Cristo para vivir de ese modo, si es que realmente oísteis acerca de Él. Esto es, si de Jesús aprendisteis en qué consiste la verdad. En cuanto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos de vuestra vieja naturaleza, que está corrompida por los malos deseos engañosos. Debéis renovaros en vuestra mente y en vuestro espíritu, y revestíos de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, y que se manifiesta en una vida recta y pura, fundada en la verdad. Necesitamos urgentemente deshacernos de nuestra vieja identidad, dejar morir nuestros impulsos carnales y vestirnos con la imagen de Jesucristo. La Escritura lo dice de esa manera, debemos quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza. A veces pensamos que transformarse a la imagen de Jesucristo sucede en forma milagrosa, por un milagro de Dios, pero en realidad parte de ser moldeado a la imagen de Cristo requiere tomar elecciones voluntarias en la vida. Requiere que usted y yo decidamos ponernos bajo el señorío y amoldarnos a la vida que Dios nos enseña. Tampoco debemos olvidar que es el Espíritu Santo, no nosotros, quienes nos da el poder para hacer estos cambios. ¿Cuál es la parte más difícil de despojarse del antiguo yo, cree usted? ¿Qué piensa? ¿Cuál es la parte más difícil? ¿Dejar de hacer lo que me gusta? ¿Que los amigos me critiquen? ¿Que la familia me rechace? Hay muchos costos que esto demanda, pero una vez más diré que por seguir a Cristo y vivir la eternidad junto a Él, todo vale la pena. Vivamos como discípulos del Señor Jesucristo y seamos íntegros. Tomemos la cruz de Cristo y clavemos nuestro yo en esa cruz. Número 2. Seamos firmes en nuestra fe. Buenos discípulos, debemos aprender a estar sujetos al señorío de nuestro Dios. Número 1, debemos deshacernos del antiguo yo. Debemos dejar que ya no nos gobierne, sino que quien nos gobierne sea Cristo. Seguir al Señor. 2, seamos firmes en la fe. La humanidad siempre ha luchado con la autoridad. Por naturaleza nos resistimos a ella, a la autoridad. Evadimos toda responsabilidad. No nos gusta tener la culpa ni ser responsables de las cosas que hacemos o las que están a nuestro cuidado.
Somos gobernados por un código de reglas y estamos bajo vigilancia. Debemos reconocer esto, que aunque no nos gusta la autoridad, aunque no nos gusta tener responsabilidad, usted y yo somos gobernados como discípulos de Cristo bajo el señorío de Él, por un código de reglas y estamos bajo vigilancia. Nuestras decisiones en esta vida traen consecuencias. Hay un Dios que nos va a juzgar un día. Marcar líneas claras de moral va a causar que algunos se sientan incómodos. Por supuesto que sí. Cuando usted y yo decidimos ser firmes en nuestra fe y decimos esto hago, esto no, en esto participo, en esto no, va a causar incomodidad en algunos de los que nos rodean. La verdad se puede sentir algo ofensiva algunas veces. Al tomar decisiones o escoger un lado, al tener un estilo de vida y afirmarnos en nuestra fe, ahí entonces demostraremos qué tan íntegros somos. Josué 24:15 dice: pero si no queréis servir al Señor, elegid hoy a quién vais a servir. Si a los dioses, a los que vuestros antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué se enfrentó a un grupo de personas indecisas en cuanto a su fe. No eran de fe firme y no apreciaban su herencia espiritual. Habían permitido que las influencias de otros pueblos contaminaran su relación con Dios y empañaran su identidad tan única como pueblo de Dios. La clave de la integridad se encuentra en defender un sistema de valores que no se doblegarán ante las presiones de nuestro tiempo. Si estamos del lado de la integridad, debemos estar dispuestos a mantenernos firmes frente a temas controversiales. El diccionario nos dice que integridad significa rectitud. En otras palabras, quiere decir tener buen juicio, estar seguro de sí mismo y no dejarse manipular por lo que piensa la mayoría. Eso es exactamente lo que Jesús está buscando en sus discípulos, en sus seguidores, firmes en la fe, tomar la mancera y no retroceder ni mirar atrás por nada. ¿Por qué crees que se han perdido los valores morales en este tiempo? Porque la gente no tiene fe. La gente no puede pararse firme en una creencia, ni siquiera saben a quién han creído. No importa las tantas razones que nos den los que nos rodean, debemos decidir servir a Dios, que está, y esta debe ser nuestra prioridad. Número 3, entonces, primero crucificar el yo, después estar firmes en la fe. Y número 3 y final, que prevalezca siempre la honestidad. La integridad es honestidad por encima de todo. Es el valor para decir la verdad sin importar qué difícil ésta sea. Ser íntegro es ser sincero, aun cuando hacer trampas a veces parece producir mejores resultados. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 5 dice: pero hubo un hombre llamado Ananías que junto con Zafira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: ¿cómo dejaste que Satanás entrase en tu corazón para que te hiciese mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y puesto que lo vendiste, ¿no es tuyo el dinero? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. Nunca se le pidió que vendiera el terreno y lo regalara. Era su terreno, hacía lo que quería con él, y después que lo vendió, la plata era de él, hacía lo que quería. Él, siguiendo a otros como Bernabé, que regalaban las cosas para los pobres, dijeron: nosotros vamos a aparentar lo mismo. Pero se quedó con una parte. Quería dar una parte y decir: ahora la iglesia me tiene que mantener porque lo he dado todo. Mintió. No fue honesto, no fue íntegro. Podría haber dicho: yo voy a dar el 10%, voy a dar el 50%, voy a dar solo una parte de mi terreno y todo en paz. Pero él no quiso ser honesto. Es una lepra que hay en la persona. Los creyentes trajeron ofrendas a los apóstoles. Ananías se quedó con una parte. El apóstol Pedro supo que no estaba siendo honesto. Lo que ocurrió después fue que Ananías cayó muerto.
La muerte fue un castigo por no ser honesto. Dios quizás no hiera con muerte física hoy, pero hay cosas que mueren como resultado de la deshonestidad, tales como nuestra relación con Dios, la compasión hacia los otros. Puede morir el ministerio de alguien si se cae en la deshonestidad. Alguien deshonesto está dispuesto a mentir y a hacer cualquier cosa para tratar de encubrir la verdad. Una persona que no tiene integridad, no tiene el valor de la integridad, es capaz de mentir a cualquier costa, engañar a cualquiera, quedar mal delante de cualquiera. ¿Cree usted que la exigencia de Dios de ser íntegro es para nuestro tiempo? ¿Cree que Dios nos está llamando ahora a ser íntegros? ¿Cree usted, por ejemplo, que la exageración es una manera de mentir? ¿Qué con su honestidad o con la mía? Muchas veces, para que otras personas crean, alguien viene y nos cuenta algo. Y nosotros lo creemos, porque somos ingenuos. Cualquier cosa, sin prueba. Después lo aseguramos. Y ahí ya estamos mintiendo. Yo sé, decimos. Yo sé, usted lo vio. No, pero me lo dijeron. Entonces no sabe. Alguien le dijo. Pero se lo cuenta a alguien. Y para que ese alguien le crea, usted más encima exagera como si fuera testigo presencial del evento. Y sigue mintiendo. Eso muestra a una persona deshonesta. Una persona que no está guiándose por los valores del Señor. Terminemos. Salmo 19:14 dice: sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. David cometió errores horribles, sí, pero reconoció sus culpas. La integridad no es una perfección que no cometa pecados. Una persona íntegra reconoce sus faltas y admite cuando también se equivoca. Mis hermanos, como discípulos de Cristo, este es el número uno de algunos valores que estaremos viendo. El Señor Jesucristo nos exige ser íntegros. Si vamos a seguir al Señor, tenemos que ser honestos. Le invito a que oremos y le pidamos a Dios que nos guarde en rectitud. Padre Santo, en esta hora le damos gracias por su palabra. Queremos ser discípulos de Cristo y hemos venido entendiendo a través de distintos estudios que no es solo vivir la vida sobrenatural, carismática, ver una cantidad inmensa de milagros y portentos que por demás usted las hace. Son parte de su soberanía. Usted es el dueño de todo. Pero nosotros como discípulos de Cristo debemos moldear nuestro carácter, nuestras relaciones, nuestras actitudes, nuestra manera de ser. Debemos ser íntegros en medio de un mundo en que alaba al que engaña, que saca ganancia de su engaño. Tenemos que aprender a ser honestos. Tenemos que aprender a ser firmes en nuestra fe. Tenemos que crucificar nuestro yo para que usted sea exaltado. Ayúdenos a morir a nuestra antigua manera de vivir, para vivir como a usted le agrada, para gloria suya, Señor. Sin su ayuda no lo podemos hacer, mas todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor, por escucharnos. Moldéenos para ser hechos conforme a su imagen. Seamos como Jesús. Él es el camino. Dios le bendiga.